Amén. Vamos a continuar con el Salmo 51, verso 10. Ahora David, después de haber pedido al Señor, borra todas mis maldades en el verso 9. Ahora le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David nos enseña que no hay restauración sin renovación. No hay restauración sin renovación. Él dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos no solo el perdón del pecado, sino que necesitamos ser renovados en nuestro interior. Hermanos, definitivamente no podemos seguir adelante si no tenemos una renovación. Una renovación. La restauración es diferente a una renovación. Restaurar es volver a hacer algo que está destruido, digamos. Pero la renovación es todo nuevo. Todo nuevo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 12 y verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea, o para que comprobéis o sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está llamando en primer lugar, a una transformación. Y la palabra transformar que Pablo usa en este versículo 2 del capítulo 12 de Romanos es metamorfo. Y significa una transformación total. Es la misma palabra que ocupamos para decir la metamorfosis. Metamorfo es la misma palabra, metamorfosis. Y tal vez el ejemplo que más ocupamos es el de una mariposa. Pero una mariposa empieza como una oruga, como un gusano, una oruga, está en la tierra, se alimenta de la tierra, pero después pasa a otro estadio que se llama capullo, y en ese estadio está, digámoslo así, pegado a una rama de un árbol, y ahí está, ya no está alimentándose de la tierra, sino que se está alimentando de ese árbol. En Juan 15 encontramos lo que el Señor Jesucristo dice. Déjenme leérselos. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la idea que nos está dando el capullo es que está permaneciendo. Entonces usted tiene las tres formas: oruga, un gusano, se arrastra en la tierra, se alimenta de la tierra. Luego tenemos el capullo, que se alimenta del árbol. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. El capullo es aquel estadio de nosotros que ya no se arrastra sobre la tierra, se alimenta de la tierra, sino que está alimentándose de la vid verdadera, que es Cristo. El producto de eso es que esta oruga, este gusano, se transforma en una mariposa de lindos colores y vuela para todos lados. Entonces es una transformación. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es: o somos
seguimos siendo orugas o somos capullos y terminaremos siendo como esa mariposa. En el arca de Noé habían 3 niveles. En el primer nivel estaban los animales. En el segundo nivel, los alimentos. Y en el tercer nivel estaba Noé y su familia. ¿En qué nivel queremos estar nosotros? ¿Quieres ser terrenal, como la oruga, como el primer piso del arca? ¿Quieres ser alimento para otros, como el segundo nivel del arca? ¿O quieres estar en el tercer nivel? Pablo nos dice que él visitó el tercer cielo. Hay un cielo, segundo cielo, un tercer cielo. Hay varios niveles. La pregunta es que si nosotros queremos seguir siendo uno de estos 3 estadios. Cuando llegamos después del capullo, se abre el capullo y brota la mariposa. Este es un proceso que no puede ser interrumpido. Si alguien rompe el capullo, el producto que está dentro va a morir en poco tiempo. Pero si se espera el proceso, esa mariposa va a brotar y salir como algo nuevo, algo nuevo. Entonces, la renovación es un cambio total. La renovación quiere decir quitar lo viejo y poner lo nuevo. Como Pablo lo está relacionando en este verso 2 de Romanos 12, dice la renovación de vuestro entendimiento. Pablo lo relaciona con nuestro entendimiento y nuestro entendimiento lo relaciona con nuestra mente. Quiere decir un cambio de todos los conceptos que tengamos acerca de las cosas de Dios. Hermanos, las cosas de Dios no son como nosotros pensamos. Con la mente carnal no vamos a alcanzar el pensamiento de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es que tenemos que botar todos los conceptos que tengamos acerca de las cosas de Dios y pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo obtener esto? Entonces Pablo nos dice en Romanos 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nos presentamos como ese sacrificio vivo, en ese momento empieza una etapa de la renovación. La renovación solo va a ser posible si estamos en la presencia de nuestro Dios. Amén. En Ezequiel 36, 26, el profeta dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La promesa del Señor es darnos un corazón nuevo. Y el salmista está gritando y diciéndole al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón diferente. Hermanos, ese es el punto que debemos de ver en el Salmo 51. No solamente es el reconocer el pecado y todo esto, sino que también Él está apelando a que Dios puede hacer un cambio total en su vida. Él es capaz y poderoso para cambiar nuestras vidas totalmente. Amén. Verso 11, Salmo 51, 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire qué especial lo que
David está diciéndole al Señor, ser echado de su presencia significa condenación eterna. Ser echado de su presencia. David había visto muy de cerca el problema de Saúl, ungido como rey, y que el Espíritu Santo estaba sobre él, que había profetizado, etcétera. Y vio también cómo el Espíritu Santo se había ido de la vida de Saúl. Y David no quería eso para él. David anhelaba ardientemente la presencia de Dios. Por eso él escribió, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Hermanos, si bien es cierto que el problema de David surgió en aquella azotea, aquel terrazo de su palacio, de su casa, pero ¿sabe una cosa? David ya había puesto en este momento el arca en aquella tienda que le llamamos el tabernáculo de David, ¿no es cierto? Ya David había instaurado cantores, el servicio total en ese lugar. Y cuando él no estaba ministrando allí en el lugar, en el tabernáculo, probablemente, muy probablemente él subía a su terraza y desde allí podía ver esa presencia. Desde allí podía ver esa gloria chequina de Dios. Lastimosamente, también vio para otro lado, descodició y tomó. Pero si podemos apelar un poco las cosas en el caso de David, podríamos ver esta situación. Él anhelaba esa presencia. Y como anhelaba esa presencia y sabía que por razón de su pecado estaba perdiéndola, entonces él grita al Señor, clama al Señor y le dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo, hermano. Su Santo Espíritu formando, obrando en cada uno de nosotros. Ahora dice en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay algo interesante en este verso porque David le está expresando al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Muchas veces hemos perdido el gozo de la salvación, hermano. Hermanos, si tan solo Dios ha hecho en nosotros ese acto de salvación, porque no es cierto que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, amén. Pero si tan solo apreciáramos el sacrificio de Jesús en la cruz, pero lo apreciáramos y lo entendiéramos y estaríamos totalmente agradecidos eternamente, ¿no es cierto? Y con el gozo de haber sido perdonados y de que nuestro destino era la muerte y que por ese sacrificio ahora tenemos una vida eterna. Entonces David está diciéndole, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo quiero sentir ese gozo. Hay muchos cristianos que han perdido el gozo, hermano. Y es el gozo de la salvación. Hay muchos cristianos que andan derrotados. Son cristianos, son creyentes, están en la iglesia, levantan sus manos, adoran, ríen, pero están derrotados. ¿Recuerdan en Apocalipsis aquella iglesia que el Señor tanto ama y que Pablo dedicó mucho de su tiempo a esa iglesia? Y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
De los versículos 13 al 19, ahora David nos explica el por qué necesitaba el gozo. Los versículos 13 al 19, David dice lo que él va a hacer después de su restauración. Notemos que esto lo escribe después de pedir que el gozo le sea restaurado. La gran comisión, el llevar la palabra a toda criatura, no puede llevarse a cabo sin el gozo del Señor. David va a mencionar del versículo 13 en adelante lo que él va a hacer, pero no lo puede hacer sin el gozo. Por eso él está pidiendo: devuélveme el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque él va a hacer estas cosas. Hay muchos creyentes que evangelizan sin gozo. Por eso es que no hay respuestas. Mira, la gente dice: ¿y para qué voy a ser igual que vos con la cara larga? Entonces David dice: devuélveme el gozo. Entonces ahora viene el verso 13 en adelante, lo que dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Porque Nehemías dice en el capítulo 8, verso 10: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando el gozo del Señor está en nuestras vidas, nosotros podemos ir y cumplir con esa gran comisión. Hermanos, estamos a las puertas de ese gran avivamiento que estamos esperando. La venida del Señor está cerca, y por eso es que Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y luego será el fin. Pero no lo podemos predicar sin el gozo del Señor. Mire, yo le ruego al Señor, hermano, de veras se lo digo, yo le ruego al Señor: quita estas arrugas que tengo en mi frente, porque la gente me ve con el ceño fruncido. Y cuando estoy molesto, se pone una cosa aquí así que dicen que uno anda trompudo, ¿verdad? Imagínense cómo anda predicando uno. Y entonces David dice: para hacerlo realmente, devuélveme el gozo, Señor. Devuélveme el gozo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Verso 15: Señor, abre mis labios, y publicarán mi boca tu alabanza. He estado diciendo desde el principio de esta charla que es aquí en la tierra donde tenemos que aprender a adorar al Señor. Y David ahora, después de recibir todo esto y el perdón de sus pecados, de sus transgresiones, de sus rebeliones, ahora con el gozo restaurado en su vida, con una renovación de su mente, ahora él está diciéndole al Señor: cantará mi lengua tu justicia. Y hace algo también, hermano. Fíjese que él no dice: yo voy a abrir mis labios, sino: Señor, abre mis labios. Hay momentos en el que usted no quiere cantarle al Señor. Tal vez hay momentos en que usted quiere llorar. Pero entonces el salmista le dice al Señor: abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. 3 cosas son el resultado de haber sido perdonado. Número 1, enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Número 2, cantará mi lengua tu justicia. Y número 3, publicará mi boca tu alabanza. 3 cosas como resultado de haber sido perdonado. Terminemos con el Salmo 51
Leamos los versos 17 al 19. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Mire lo que dice: no despreciarás tú, oh Dios. La verdadera ofrenda que el Señor acepta es la que se da con el corazón contrito y humillado. No es aquel cantante famoso, es el corazón contrito y humillado. Es aquel cántico que se da al Señor con todo nuestro ser. Lo lindo de esto que veo yo es que un hombre que estaba para ir a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, es totalmente renovado. Y como totalmente renovado, él hace las cosas como el Señor le agradan. Y él entiende, porque en lo íntimo le fue enseñado, y él entiende que teniendo un corazón contrito y humillado, el Señor acepta. Amén. Salmo 52. Este salmo es un salmo de lamentación. Enfatiza mucho el juicio de los enemigos de David. Doeg era un oficial de Saúl, y este Doeg había visto cuando Ahimelech, el sacerdote de Nob, le había dado los panes de la proposición a David. El informe le enojó tanto a Saúl que mandó a matar a toda la familia sacerdotal de Nob. Este incidente fue muy doloroso para David, ya que sus actos habían causado la muerte de otros, y especialmente de los sacerdotes. Básicamente este salmo tiene tres partes. La primera parte es la pregunta de por qué el malo se jacta de la maldad. La verdad es de que el malo, o si podemos definir a esa palabra malo, es una ausencia total de Dios. Una ausencia total de Dios. Y entonces él hace una pregunta: ¿por qué el malo se jacta de la maldad? Número 2, una proclamación de que Dios destruirá al malo. Y número 3, el salmista hace una decisión de alabar al Señor. Cuando decimos que el salmista dice en el verso 1: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La palabra jactas o jactarse está relacionado con la palabra que significa alabanza. Por lo que jactarse en la maldad no es otra cosa que la perversión de la alabanza. La perversión de la alabanza. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. No importa el tamaño y el poder de nuestros enemigos, la misericordia de Dios es continua. El problema fundamental del enemigo, y aquí está hablando de Doeg, es su boca. Y el problema fundamental del enemigo es la mentira. Y surge una pregunta: ¿qué actitud tenemos ante los que nos injurian? Porque Doeg
lo que fue a hacer con Saúl fue realmente a poner en mal, digámoslo así, a toda la clase sacerdotal de No, y incluyendo también a David. ¿Qué actitud tenemos nosotros contra aquellos que nos injurian? Isaías 53, verso 7 nos dice lo que Jesús hizo. Y él dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hubo un tiempo en el que me tocó hacer esto, hermano. Me injuriaban, hicieron cosas que en mi nombre, y Dios me dijo que tenía que callarme. Yo tenía pruebas para desbaratar todo lo que habían hecho en mi contra, pero Dios me dijo: cállate. Y sabe una cosa, yo aprendí. Yo tenía un puesto diplomático y me habían trasladado de Guatemala para Honduras. Y allá en Honduras me di cuenta que habían usado mi nombre para hacer cosas aquí que no eran muy buenas. Habían falsificado mi firma. Y todo eso estaba en contra mía. Y el Señor me dijo: cállate. Llegaron a mi poder las pruebas de la falsificación. Y yo ya había hecho todo y dije: yo voy a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y voy a arreglar este asunto. Pero el Señor me dijo: cállate. Lo lindo de esto es que cuando obedecemos, Dios toma el control y nos saca del hoyo en que nos encontramos. Yo aprendí, hermanos, que al callarnos es Dios quien toma nuestros problemas, y es Dios quien te avala a ti. Y fue Dios quien limpió todo. De repente encontré con que me estaban llamando y me informaron que habían descubierto todo el fraude que se había hecho y que yo no tenía nada que ver. ¿Qué hubiese pasado si yo enfrento esta situación? Probablemente no estaría contando la historia, ¿no es cierto? Pero cuando encontramos esto, el Señor se calló, no abrió su boca. Y lo que podemos resumir de este salmo es: ¿qué actitud tenemos nosotros ante los que nos injurian? ¿Qué actitud? Versículos del 5 al 7 habla del destino de Doeg y de sus seguidores. Dios lo destruirá para siempre. Y está hablando, si estamos hablando de la mentira, estamos hablando de Satanás, ¿no es cierto? Y el fin de Satanás es el pozo que arde de azufre y fuego. Ese es su destino. Él lo destruirá para siempre. Salmo 52, verso 8 dice: pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Mire qué interesante todo lo que estaba pasando David en su peregrinar. Y él dice, después de todo esto, él hace esta afirmación: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El olivo es un símbolo de la paz. Y David dice que él estará en la casa de Dios y que confiará eternamente
en la misericordia de Dios, en la paz. Podemos estar en paz cuando nos atacan, si confiamos en Dios y le dejamos a Él las cosas que están a nuestro alrededor. Salmo 52, verso 9, termina diciendo el salmista: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de sus santos. Te alabaré para siempre. Él hace un ofrecimiento al Señor en agradecimiento de lo que el Señor hace. Él dice: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Lo que más nos cuesta a nosotros es esperar, ¿no es cierto? Lo que más nos cuesta es esperar. Pero si podemos tomar este salmo y esperar en Dios confiadamente, estoy seguro que vamos a salir adelante. Amén. Salmo 53. El Salmo 53 es una ampliación del Salmo 14. Y en primer lugar es un anuncio del juicio de los necios. Dice el verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El término necio significa insensibilidad moral y espiritual. El necio es el que ignora a Dios. Pablo retoma este versículo allá en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, cuando dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los necios terminan teniendo un corazón entenebrecido, un corazón oscurecido. Terminan siendo confundidos en sus propios razonamientos. La segunda parte de este salmo, vemos el examen de Dios para su pueblo. Versículos del 2 al 3. Dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Es tremendo cuando dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Y nos está hablando de la omnipresencia de Dios. Él nos ve, ¿no es cierto? Y allá en Génesis capítulo 16 y versículo último del capítulo 16, que es el verso 16, y el capítulo 17 y verso 1, encontramos algo interesante, porque en la vida de Abraham, después del problema que tuvo con Sara y que quisiera ayudándole al Señor, y nace Ismael, encontramos 13 años de oscuridad y de ausencia de Dios en la vida de Abraham. Pero cuando Dios trata con Abraham, el número 13 nos habla de rebelión, de rebeldía, y Dios trata con Abraham, entonces le dice en el verso 1 del capítulo 17: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo estoy guiándote, yo estoy viendo tus pasos, yo estoy viéndote a ti. El salmista dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. En Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí, anda delante de mí, mis ojos estarán sobre ti y yo te voy a hacer perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo puedo cambiar tu vida. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esta parte también la retoma Pablo, allá en el capítulo 3 de Romanos y versos 11 y 12, cuando él dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre natural no puede hacer lo bueno. Encontramos después, en la parte 3 de este salmo, el juicio del Señor. Dice el Salmo 53, verso 5, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Dios ha esparcido los huesos. Este es un anuncio profético del juicio final. Los que no temieron a Dios se llenarán de gran pavor porque Dios vendrá en su gloria y en gran poder. Un día no habrá más maldad que contamine la tierra o comprometa al pueblo de Dios. La parte cuarta de este Salmo 53 es una plegaria, una oración por la salvación de Israel. Dice el verso 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Me llama la atención que en algunas ocasiones, y no es una sola, el Señor hace un énfasis en el gozo y en la alegría. En el gozo y la alegría, en el gozo y en el regocijo. El Señor, hermanos, quiere volver ese gozo en nuestras vidas. Él quiere poner algo especial en nuestras vidas. Veamos el Salmo 54. En este Salmo 54, David y sus hombres liberan a Keila de la mano de los filisteos y después se traslada al desierto de Zif. En el desierto Jonatán lo visitó para fortalecerlo y hacer un pacto con él. Los habitantes de Zif lo traicionaron y lo denunciaron a Saúl, quien inmediatamente persigue a David, se mueve al desierto de Maón y allí Saúl sitió el lugar y David escribe este Salmo 54 en esta situación. Dice el verso 1 al 3, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. David estaba rodeado por el ejército de Saúl y pone todo en las manos de Dios, confiando en su poder y en su misericordia. El verso 4 dice, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Este es algo lindo en cuanto a que David está confiando plenamente en que su ayudador es Dios. Dios es el que me ayuda. Pero al mismo tiempo hace otra aseveración. El Señor está con los que sostienen mi vida. En los momentos de dificultad, cuando aparentemente el enemigo está ganando la batalla, debemos gritar confiadamente que el Señor es nuestro ayudador. Jesús dijo
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa seguridad la que podemos tener, hermanos. El Señor está conmigo. Él está a mi lado, Él está conmigo. Él prometió, Él dijo, yo estoy con vosotros. Fíjese bien que no lo dijo en futuro, Él lo dijo en presente. Yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Aleluya, qué preciosa seguridad. Y esa es la seguridad que debemos de tener en nuestras vidas. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, yo sé que estos versos nosotros los sabemos de memoria, pero el punto no es saber de memoria. El punto es tener esa confianza. Y al leer estos salmos, al estudiar estos salmos, el Señor quiere proveernos de esa confianza plena que Él está con nosotros. Hebreos 13, verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Verso 6 termina diciendo el salmista, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Siempre el salmista termina con un cántico y con una promesa. Te voy a alabar, Señor. Te voy a alabar. Y a mí me llama la atención eso y empecé a ver el por qué el salmista siempre ofrece alabar al Señor. Y yo encuentro la única respuesta que encuentro es porque el Señor, el Padre, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando. Y recuerdo una escritura en este momento en Efesios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Versículo 12. ¿Sabe cuál es la finalidad de Dios para con usted y conmigo? Dice, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que usted y yo seamos alabanza de su gloria. Eso significa dos cosas: que le alabemos, pero al mismo tiempo que otros van a alabarle a Él por la gloria que Él ha puesto en nosotros. Cuando sea manifestado Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando otros vean lo que el Señor ha hecho en nosotros, pronunciarán alabanzas al Señor. Amén. Salmo 55. Este salmo fue escrito en el tiempo de la rebelión de Absalón, hijo de David. Qué triste experiencia la que pasó David. Su hijo se rebeló en contra de él. ¿Qué haríamos nosotros si un hijo se rebela? Hay muchos padres que lo que hacen es cortar al hijo y dice, te vas. Pero ¿sabe lo que hizo David? David era el rey. Absalón era su hijo, se rebeló Absalón contra él. Sus consejeros le decían y le advertían. ¿Y sabe tal vez lo que David decía? Déjalos, déjalos. Si Dios me ungió como rey, Él me va a sostener como rey. Y esa es una experiencia muy linda porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hace en nuestras vidas, es Él quien sostiene eso. Nuestros ministerios, nuestros trabajos seculares, Él sostiene eso. Yo he tenido experiencias en las que he tenido que apoyarme
en esa esperanza y decir, Dios es quien me ha dado esto. Cuando yo vine a Guatemala, el puesto que yo venía a desempeñar, el que había durado más tiempo, había durado 9 meses. Y a los 9 meses quitaban a uno, ponían a otro. Y así. Cuando yo vine acá a Guatemala, lo primero que hizo el Señor fue llamarme. Y Él sostuvo mi puesto. Él me sostuvo aquí. Y yo así decía, hermanos, si Dios me puso aquí, Él me va a sostener. Y yo creo que así es lo que decía David en cuanto a su hijo. Qué triste ha de ser que un hijo se levante contra un padre. Y David soportó la rebelión de su hijo. Pero encontramos en este salmo que Absalón había sido animado a la rebelión por Ahitofel. Y Ahitofel había sido un consejero, o era un consejero personal de David. El gran problema de Ahitofel es que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y aunque se acercó a David, nunca le perdonó el haber tomado a su nieta ni la muerte de Urías. Ahitofel tomó el problema personal, en forma personal, por lo que en la primera oportunidad que tuvo se rebeló en contra de David y apoyó a Absalón. Y al fracasar la rebelión, se ve frustrado y se quita la vida. En este salmo, tal vez cuando vemos la historia de Absalón, la historia de Ahitofel, tal vez lo principal que podamos tomar es que no debemos de tomar los problemas de otros y hacerlos personales. Al final de los cuentos, va a ser algo negativo. Este Salmo 55 lo podemos dividir en los siguientes aspectos, en 4 aspectos. Número 1, David presenta su causa delante de Dios a través de la oración. Los consejeros le decían, sometamos a Absalón. Los consejeros le decían, podemos sofocar esta rebelión. En cambio, David presenta su causa delante de Dios a través de la oración. Dice el Salmo 55, verso 1, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Encontramos 110 citas diferentes en la Biblia que nos hablan de la importancia y la eficacia de la oración. David tenía la certeza que tenía un Dios que tiene oídos y le escucha, que tenía ojos y que ve, que tiene manos y nos defiende. Y esa es la certeza que nosotros debemos de tener. Tenemos un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que habla, un Dios que extiende su diestra a nuestro favor. Amén. Decía que hay 110 citas diferentes en la Biblia que nos hablan de la importancia y de la eficacia de la oración. Santiago dice en el capítulo 5 y verso 13, ¿está alguno de vosotros, entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Qué diferente al consejo que le daban los cercanos a David. Haga oración. Una de las armas que la iglesia tiene y que realmente no la está usando mucho es la oración. Lamentablemente, yo les puedo dar la estadística que vemos en Honduras. Los cultos de oración en las iglesias
asisten el 20% de la congregación. Y decimos, la oración es poderosa, pero no asistimos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La segunda parte del Salmo 55 encontramos a David pidiendo la destrucción de sus enemigos, en particular de Ahitofel. Pero fíjese que David todo lo pone en las manos del Señor. Él no usó la fuerza en contra de Absalón ni con Ahitofel. Todo se lo pone a Dios. Y dice el verso 9: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Hermanos, esto es algo importante porque también nos da un arma para lo que está pasando en nuestras ciudades. Es pedirle al Señor que confunda. Confunde, fíjese que dice confunde la lengua de ellos. Al confundir la lengua de ellos va a confundir sus pensamientos. Los enemigos se han apoderado de nuestras ciudades poco a poco. Señor, confúndelos, confúndelos. Número 3, David se refugia en Dios. Dice el verso 16 al 17: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Recuerdo en una ocasión que dispusimos un tiempo de oración y yo pedí a la congregación que oráramos 3 veces al día. 3 veces al día. Y escrituralmente es una verdad. Y entonces yo pregunto, ¿cuántas veces oramos al día? ¿Cuántas veces? Pero no una oración. Y la verdad es que casi todos oramos 3 veces al día. Cuando nos sentamos a la mesa y decimos, Señor, gracias por este pan, por esta comida y adiós. Algunos tienen que orar hasta 5 veces porque comen 5 veces. Pero encontramos en las Escrituras realmente que el poder de la oración, Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Jesucristo oraba constantemente. Y Dios quiere que usted y yo oremos constantemente. Pero tomarnos el tiempo de la oración. Y dice el rey David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Cuando les estaba comentando lo de este tiempo de oración que estábamos implementando, alguien me dijo, mira, Oscar, es demasiado lo que tú estás pidiendo. Es demasiado. Y yo le dije, pues mira, las Escrituras dicen 3 veces al día. Y le demostré escrituralmente a este varón. Y cuando él entendió esto, empezó a postrarse 3 veces al día. Y ese hombre es diferente ahora. Ese hombre es diferente ahora. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, algo del Señor se nos queda en nosotros. Amén. La cuarta parte de este salmo lo vemos en los versos 22 al 23. Y David declara la destrucción de los inicuos y la victoria de los justos. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Pero lo lindo del salmista es que hace las 2 partes y dice él,
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aprendamos a hacerlo, hermanos. Echemos sobre Él nuestras cargas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esa es una esperanza, hermano. No dejará para siempre caído al justo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Salmo 56. Este salmo dice Mictán de David. Significa joya o dorado. Y es escrito por David cuando era perseguido por Saúl y los filisteos. David se refugia en la misericordia de Dios, que como hemos dicho ya es el atributo más mencionado en las Escrituras. Y dice el verso 1: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. David conoció tanto este atributo de Dios, la misericordia de Dios, que lo primero que él hizo cuando llegó al reino fue tener misericordia de la casa de Saúl. Él preguntó allá en el libro 2 de Samuel, capítulo 9 y verso 3: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículos 4 al 7 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La misericordia fue uno de los rasgos más importantes que puso en práctica David al inicio de su reino, de su reinado. Y dicho sea de paso, el tabernáculo de David, si bien es cierto que nos habla de una renovación de la alabanza y la adoración, pero también tenemos que verla con el aspecto de la misericordia de Dios, porque el rey lo primero que hizo fue hacer misericordia. Salmo 57. En el Salmo 57, David se encontraba en gran peligro. Sin embargo, este salmo nos muestra a un varón que comienza con oración y queja, pero con la seguridad de obtener respuesta a su oración, y finaliza con gran gozo y alabanza. En el título de este salmo encontramos un vocablo que no lo mencionamos al inicio de esta clase, pero encontramos el vocablo llamado altaset, que significa no destruyas. Este título, altaset, se repite en los Salmos 58, 59 y 75. No destruyas. David no quiso destruir a Saúl cuando tenía una buena oportunidad para hacerlo. Los acompañantes de David estaban listos para matar a Saúl, mas sin embargo, David no lo hizo. Altaset significa no destruyas.
El Salmo 57 empieza con el verso 1 diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y entonces David empieza nuevamente a apelar al atributo de la misericordia de Dios. Y al decirlo 2 veces, no es más que manifestar la certeza de aquel momento en el que el profeta Samuel llegó a ungirlo como rey. David fue un hombre que caminaba por fe. No tomó en ningún momento venganza de sus enemigos. Lo que sí sabía era acudir a la fuente de misericordia. Y sabía perfectamente dónde estaba esta fuente de misericordia. Cuando él dice en la parte final del verso 1, en la sombra de tus alas me ampararé. Él sabía perfectamente que allá en el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés y en el arca misma que él tenía puesta allá en esa tienda, ahí estaba el arca que contenía las tablas de la ley, que contenía la vara de Aarón que había reverdecido, que contenía un hin del maná con el que había sido alimentado el pueblo de Israel en el desierto, pero sobre esa caja había una lámina de oro y sobre esa lámina habían 2 querubines que unían sus alas. Y allí sobre esa lámina, que le llamaban el asiento de la misericordia, ahí se manifestaba la gloria chequina de Dios. Por eso él expresa: en la sombra de tus alas me ampararé. En el lugar santísimo, ahí esa arca, el arca que contenía todo lo que, la manifestación de la gloria chequina de Dios. Repite esta misma expresión en el Salmo 61, verso 4, cuando él dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. La enseñanza de este salmo es que debemos, número 1, depender única y absolutamente de Dios. Número 2, que todo nuestro deseo debe ser hacia Dios. Número 3, saber esperar en Dios. Número 4, no ser cristianos del atrio. No ser cristianos del atrio. Seguir en nuestra caminata hasta morar en el lugar santísimo. Usted sabe que la iglesia de hoy es iglesia del atrio. Está rondando sobre lo que se le llama el altar del holocausto. El altar del holocausto era el altar del sacrificio, y ahí se manifestaba el fuego de Dios que había descendido de los cielos. Ahí estaba ese fuego, porque según el libro de Levítico, el Señor le da instrucciones a Moisés para que los sacerdotes cuidaran ese fuego. Y ahí estaba. Y ahí se manifestaban los dones del Espíritu. Y entonces tenemos iglesias que están rondando en el atrio, pero que no se les enseña que hay más adelante, que tenemos que proseguir, que seamos cristianos del lugar santísimo, cristianos que estemos amparados bajo la sombra de sus alas. Amén. Número 5, debemos de exaltar a Dios en alabanza y acción de gracias en todo momento. Dice los versos 9 al 11: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea
tu gloria. El salmista terminaba siempre con alabanza a nuestro Dios. El Salmo 58, algunos comentaristas dicen que Saúl, antes de empezar la persecución contra David, primero hizo un juicio legal acusándolo de traidor y declarándolo culpable. Ahora, mientras huye de Saúl y su ejército, David nos enseña dos cosas. Número uno, de la corrupción de los consejeros o jueces que recibían soborno. De la corrupción de los consejeros o jueces que recibían soborno. Número dos, corruptos por naturaleza. Y menciona tres áreas de la corrupción. La primera es la falsedad. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La falsedad. Número dos, la mala intención. Dice en el verso 4 del Salmo 58, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Con la lengua. Con la lengua. Número 3, mala conciencia. Mala conciencia. Dice Salmo 58, 5, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada. Ese es un término quirúrgico y que realmente lo que se hace en cirugía al cauterizar es evitar que la sangre fluya. Es evitar que la sangre fluya. Y al tener, dice Pablo, cauterizada la conciencia, quiere decir que no los deja ver nada más. Está cerrada, es como una cicatriz, porque la cauterización lo que hace es hacer una cicatriz realmente, engrosamiento, la conciencia. Terminemos con el Salmo 59 esta noche. Este Salmo 59 es escrito poco después que David escapara de la jabalina de Saúl, quien envió una guardia a cercar la casa de David con la finalidad de matarle. Esto causó tristeza y temor en David e hizo lo que sabía hacer: refugiarse en la comunión con Dios para hacer dos cosas. Número 1, orar, y número 2, alabar a Dios. Y encontramos que en el verso 1, David dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Notemos que David no exige, no reclama, siempre ruega. Le repito esto, David nunca exige, nunca reclama, siempre ruega. Si bien es cierto que hay algunas enseñanzas que llevan al cristiano a reclamar, y hoy están pues un poco de moda todavía, pero dice reclama, reclama. David ruega. Y eso es lo que debemos de hacer, rogarle al Señor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Al final del Salmo 59, David termina diciendo,
pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amados hermanos, que a través de estos 9 salmos que hemos estudiado en esta noche, encontremos ese refugio. Que nuestro Dios sea nuestro refugio. Que anhelemos ser cristianos del lugar santísimo. Que anhelemos alabar a Dios en todo momento.